Son dos sacerdotes que, ante dificultades diversas de su apostolado, han tomado una decisión concreta. A la luz de la palabra de Dios, vamos a discernir quién ha tomado la decisión correcta. Primera decisión entonces es que yo me separo de este señor obispo. Busqué por todas partes y encontré una fraternidad sacerdotal y he tomado, como les avisé el domingo pasado, la decisión de unirnos a esa fraternidad sacerdotal, la más antigua de México, pues para que ya no sufran ni el señor obispo, perdonen, los sacerdotes de esta diócesis. Yo me separo. Ya he jurado obediencia y reverencia al nuevo obispo. Y esa sociedad sacerdotal Trento, que ayer me llamaron a una reunión donde me están pidiendo que ya deje de grabar, que en Madrid está prohibido grabar misas. Si en algún momento ya me dicen no graba, no predica, no evangeliza, ¿qué tengo que hacer? Pues caso, obedecer. Porque si en algún momento ya no puedo salir, pues tengo que dedicarme a lo que me están encomendando. Debo respeto y obediencia a la iglesia. Pero antes de irme le voy a predicar. Si el día de mañana yo no salgo en las redes sociales y no puedo grabar, pues, y tengo que dedicarme al estudio, lo voy a hacer. Y por predicar la palabra va un cura y se queja, y va otro y no le gusta, porque se creen los dueños del lugar. Entre más lo predico, más lo digo, más me pisotean y más me dan palo. ¿Y qué voy a hacer? Estoy dispuesto a obedecer lo que sea. Obedeceré en lo que me manden. Sí, lo haré por obediencia. En el nombre del Señor vamos a echar las redes. Antes de entrar en materia, quiero dejar muy claro que el análisis, la reflexión que hoy vamos a hacer no tiene la intención de hacer ninguna crítica a ninguno de estos dos sacerdotes. Segundo aspecto que quiero dejar muy claro, traigo a la luz estas dificultades propias de cada uno de ellos porque son de conocimiento público. Ellos mismos se han encargado de publicarlos en sus redes sociales. Tercer aspecto que quiero dejar claro, y es que no voy a profundizar, no es mi intención profundizar en las causas o en las dificultades que cada uno de ellos tiene, sino simplemente tomar esa decisión y reflexionar acerca de ella para que Dios nos ilumine cuando también nosotros tengamos dificultades. La última aclaración que quiero hacer es que cualquiera de nosotros puede tener dificultades en la iglesia, no solo los sacerdotes, sino también los laicos. Una vez aclarado estos puntos, vamos a ir a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que nos va a iluminar para discernir quién de estos dos sacerdotes ha actuado de la manera correcta. Leemos en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Yo, el prisionero de Cristo, les exhorto, pues, a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Sean humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y a una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos y que actúa por todos y está en todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
La palabra del Señor nos está invitando, hermanos, a que ustedes y yo, en primer lugar, seamos dignos de la vocación a la que hemos sido llamados. ¿A qué vocación se está refiriendo el Señor? Bueno, la vocación es a ser discípulo y misionero. Todos desde el bautismo tenemos una vocación, un llamado a la santidad, un llamado a servir a Dios, y ese servicio lo hacemos por amor. Ser dignos de la vocación a la que hemos sido llamados es mantener el nivel, no rebajarnos, dar la talla, cumplir con los requerimientos que esa misión, que ese llamado, que esa vocación exige. Por lo tanto, la palabra del Señor continúa diciéndonos cómo tenemos que ser. Esa dignidad, cómo se refleja en nuestra vocación de cristianos. E inmediatamente nos da algunos parámetros por medio de los cuales podemos identificar si estamos siendo dignos de esa vocación o si por el contrario nos portamos de una manera indigna. Por eso la palabra del Señor agrega a continuación diciendo: sean humildes y amables. ¿Cómo cuesta, hermanos, ser humilde? Humilde no es ser tonto. Humilde no significa rebajarse por rebajarse. El humilde deja que el otro lo pisotee, no porque valga menos, no porque es masoquista, no porque le gusta que lo humillen, no por eso. Entre el que agrede y el que recibe la ofensa, ahí hay un juez que se llama Dios, que se llama Jesucristo, y Él juzga con verdad. A Él no se le puede engañar. Y aquel que ofende, aquel que agrede, aquel que pisotea, Dios lo está viendo cuando actúa con todas estas clases de actitudes que lo único que hacen es volverlos indignos de la vocación que ellos han recibido. La vocación de ellos, de los que agreden, de los que insultan, de los que humillan, es la misma vocación que nosotros hemos recibido. Es la misma vocación de la víctima, del que está siendo humillado, del que está siendo agredido. Por lo tanto, la recomendación evangélica, la recomendación del Evangelio, lo que la Iglesia nos propone precisamente es humildad. Lo contrario de la humildad es la soberbia. La palabra nos está diciendo: sean amables. Esperarías recibir de los demás un trato amable. ¿Y qué recibes? Un trato áspero, un trato agresivo quizás. Es que uno reconoce cuando no hay amabilidad en una persona, en un hermano de la parroquia. Es fácil identificar con un gesto que te hacen. Tú sabes que al otro no le agradas. Y está bien que no le agrades, pero te lo demuestra con el rostro amargo que pone cuando te mira, con el rostro de desprecio, cuando no te contesta ni el saludo, cuando tiene actitudes diversas en las cuales tú entiendes que no te trata de una manera amable. Pero ¿qué nos pide a nosotros el Señor? Tratemos con amabilidad a aquel que no nos trata así. Agrega la palabra del Señor: mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Es que aquí es donde viene el problema, hermanos. Cuando nosotros, en vez de actuar humildemente, actuamos con soberbia. Cuando no queremos que nos digan nada y por culpa de algunos, muchos hermanos se van. Pero yo aquí quiero centrarme más no en el que agrede, sino en la actitud que nosotros debemos tener ante las agresiones, ante la falta de comprensión, ante la falta de amabilidad. Bueno, estamos viendo aquí el caso de 2 sacerdotes, pero esto, hermanos, no le pasa solamente a los sacerdotes, que en su vida de servicio tienen conflictos. Sí, hermanos, eso existe en la iglesia. No te admires.
que haya un sacerdote que le caiga mal a otro. Eso es lo más normal del mundo porque somos seres humanos. Por eso la palabra del Señor nos invita a ser humildes. Humildes tenemos que ser todos, no solamente los sacerdotes, los laicos también. Por eso la palabra nos dice, manténganse unidos, no separados. Ya separación, ya divisiones, hay demasiadas para que tú también pienses en irte de la iglesia. No pienses en abandonar la iglesia del Señor. No pienses en escapar. No pienses que vas a encontrar la iglesia perfecta en otro lugar. Vas a encontrar grupos que se autodenominan cristianos, pero tienen una verdad a medias. No desprecies la verdad completa de la Iglesia Católica por ir a conformarte con un poquitito de la verdad en una iglesia protestante. No te vayas, aunque estés sufriendo mucho en la iglesia, aunque te hayan humillado, aunque te hayan ofendido, aunque te hayan maltratado, no debes claudicar, no debes irte, no debes rendirte. Esto, ¿quién lo vivió más en carne propia? El mismo Señor Jesucristo. En el momento en que lo capturaron, que lo torturaron y que lo mataron, ¿quiénes lo dejaron solo? Los más cercanos. Aquellos discípulos que el Señor les había dicho, ustedes no son mis siervos, son mis amigos, les llamo amigos. Pues los amigos del Señor, ¿sabe qué hicieron? Se fueron, lo dejaron abandonado en el momento en que más lo necesitaba. Una pausa, porque muchos hermanos experimentan eso. Cuando más necesitaba, yo he escuchado esta frase, cuando más necesitaba de la comunidad, me dejaron solo. Cuando más necesitaba que oraran por mí, se olvidaron. Cuando más necesitaba porque estaba enfermo, postrado en una cama, entonces estos hermanos desagradecidos se olvidaron de mí. He escuchado eso. Esos hermanos heridos se van de la iglesia. Esto debería preocuparnos a nosotros, que hayan hermanos que se van por culpa tuya, por culpa mía, porque actuamos de una manera equivocada, porque agredimos a los otros y porque los demás no nos importan, porque se ha metido en nosotros una mentalidad protestante que mi fe se reduce a Dios y yo, y lo demás no me importa. Esa es una mentalidad protestante absurda, cuando el Señor Jesús nos dice claramente, ama a tu hermano. Ese es el mandamiento más grande. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros no estamos amando a nuestro prójimo. Y agrega la palabra del Señor esta frase: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, que actúa por todos y está en todos. Una sola fe. No doctrinas diferentes, sino una misma fe. Una sola doctrina. Esa doctrina verdadera la tiene la Iglesia del Señor, la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica. Aquí mismo en Efesios capítulo 1, versículos del 22 al 23, leemos: bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todos. Hermano, nunca olvides que tú no te puedes ir de la iglesia porque te peleaste con alguien. Tú no te puedes ir de la iglesia porque tienes problemas serios con tu párroco, porque te disputiste con él, porque te enojaste con él. Estoy hablando a los laicos. Tú no puedes irte de la iglesia porque te peleaste en el consejo económico o en el consejo parroquial. Tú no puedes irte porque tienes diferencias
con un hermano de la parroquia. No puedes irte, ¿sabes por qué? Porque entonces si tú te vas de la iglesia, abandonas a Cristo. Cristo es la cabeza. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo pretendes irte a otro cuerpo? Cristo no tiene dos cuerpos. Cristo tiene un solo cuerpo, una sola iglesia, una sola fe. No te vayas, no te equivoques, no abandones la verdadera doctrina y te conformes con pedacitos de la verdad. Aquí tienes el cuerpo de Cristo, allá vas a tener pan con Coca-Cola o una galleta con refresco. Conozco muchos hermanos heridos que se han ido de la iglesia, que no les ha importado esta palabra del Señor, que no les ha importado la intención de Cristo, porque Cristo también oró por la unidad. Padre, te pido que sean uno como tú y yo somos uno. Uno, no varias iglesias. Una sola iglesia, no muchas iglesias. Entonces, hermano, la mejor decisión es quedarte, enfrentar las dificultades. Ser obediente es importante. Ya lo he dicho en otras oportunidades y lo vuelvo a decir. El que obedece nunca se equivoca. Oremos por el padre Marcos Galvis, que ha decidido obedecer. Obedecer cuando estás siendo agredido es duro, pero es posible con la ayuda del Señor. Y estamos seguros que va a obtener abundantes frutos de esa decisión sabia que ha tomado. Pero también oremos por el padre Isidro Puente, que ha decidido salir de la iglesia e irse a un grupo cismático. Claro, ese grupo tiene el nombre de Fraternidad Sacerdotal Trento. Es una fraternidad sacerdotal cismática. Oremos también por él para que el Señor le ilumine y en su momento él vuelva a la comunión con la Iglesia Católica. Termino esta reflexión pidiéndote, hermano, mira el ejemplo de estos dos sacerdotes. A ti quizás te puede estar sucediendo lo mismo. Toma la mejor decisión, humíllate. El que se humilla, Dios lo exaltará. Humíllate, deja que el tiempo y el Señor te den la razón. Soy Mauricio Castro de Comunidad Católica Virtual. Paz y bien. Comunidad Católica Virtual. Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros.